Muy buenas, likeros. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Juan Antonio Gil, fundador de Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Y nada, Juan Antonio, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por el canal. Y bueno, hoy vamos a hablar a ver si lo digo bien, Hypaetus barbatus, el Ujú. quebrantahuesos. Así que nada, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por invitarme al canal y bueno, intentaré comentaros cuestiones que puedan ser de interés de la especie, que además es una especie que tiene bastantes características, tanto biológicas eh, y comportamentales, desde el punto de vista de la etología, que pueden ser de interés para el público del canal, vamos. Muy bien. Pues, Juan Antonio, si eres tan amable, si podrías hacer una breve presentación de quién eres, por si nos están Mm. viendo de fuera de España, que te conozcan. Sí, mira, soy Juan Antonio Gil, actualmente soy secretario de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que es una ONG privada declarada de utilidad pública que nace en el año 1995 y que bueno, tiene entre sus fines y objetivos la restauración, recuperación, conservación y defensa de la biodiversidad, Ujú. y también desarrollamos otro tipo de actividades, ya que es una ONG muy diversificada. O sea, en sus inicios comenzamos trabajando sobre todo con la recuperación de la especie, pero actualmente estamos desarrollando otro tipo de proyectos encaminados, pues, por ejemplo, a cuestiones de desarrollo rural, también vinculados, aunque no somos un centro de investigación, a la investigación científica, a la Ujú. educación ambiental, a la sensibilización, al ecoturismo, tanto científico como familiar. O sea que es una ONG que, que realiza diferentes acciones, sobre todo en los territorios donde estamos ubicados. Nuestra principal sede está en Ainsa, en el Ecomuseo, en el Pirineo Aragonés. Ujú. Luego tenemos otra sede también principal en Asturias, en Beniadonís, y tenemos una subsede actualmente en Ávila, en la Sierra de Gredos. Muy bien. Y más o menos sería un poco la configuración de la estructura, que actualmente están trabajando unas 20 personas de manera profesional. Perfecto. Pues mira, quería preguntarte, Juan Antonio, sobre la situación de este buitre tan especial. Quería preguntarte unas cosillas, ¿sabes? No sé si hay un censo establecido del Ujú. ave actualmente. Sí, bueno, en España lo tenemos presente en Navarra, Aragón y Cataluña. Cada una de las comunidades autónomas, a través de sus planes de recuperación se fueron aprobando a partir de una de las primeras leyes de conservación de la naturaleza, que fue la Ley 489, obligaba a que las comunidades autónomas tuvieran sus planes de recuperación. Estos planes de recuperación desgranan cuáles son las directrices y actuaciones que se deben hacer para conocer un poco el estado y la situación de la especie. Ujú. Y en el caso de Aragón, que es donde particularmente en el ámbito pirinaico trabaja nuestra fundación, nosotros venimos haciendo el inventario y el seguimiento de la reproducción de la especie desde el año 95. Fíjate. Entonces llevamos ya casi 30 años. Es una labor bueno, que exige tener técnicos especializados, que conozcan bien el territorio, que conozcan bien la biología de la especie, y este se inicia prácticamente en octubre, cuando se inicia el celo de la especie, y desde octubre hasta julio, que vuelan los pollos, pues se hacen visitas regulares a los territorios. Actualmente tenemos casi 100 territorios en el Pirineo Aragonés, para conocer cuándo y dónde realizan las puestas de los Ujú. huevos, cuándo nacen los pollos y luego cuándo vuelan, que ya te digo, normalmente suele ser en junio o en julio. Entonces esto nos da información muy básica de parámetros reproductivos, pues para conocer cuál es la evolución de la población y saber si la población, bueno, está en declive, estable o va mejorando. A lo largo de estos años, 30 años, lo que sí que puedo comentar es que gracias a esto sabemos que la población ha ido creciendo a un ritmo anual de media de un 3%, Mm. y esto ha provocado que prácticamente en el Pirineo, en el conjunto del Pirineo y por supuesto en el Pirineo Aragonés, se haya duplicado en los últimos 30 años, se haya duplicado la población. Qué bueno, buena noticia. Muy bien.
Vale, creo que lo has comentado un poco, pero básicamente para que me quede a mí claro, la distribución geográfica del quebrantahuesos, si no he leído mal en la página, es la cordillera Cantábrica, Navarra, País Vasco también, ¿no? Y el Pirineo. En el año 1900 el quebrantahuesos estaba distribuido por todas las montañas de la península ibérica. Ujú, Prácticamente en los años 60-70, debido a la persecución de esta y otras especies, se vio reducida su población a un núcleo, que son los Pirineos, ujú, donde quedaron muy poquitas patas. ¿Mm? Entonces, a partir de los años 90 se ponen en marcha diferentes planes de recuperación y entonces, gracias a esto, conseguimos que la especie, bueno, poco a poco vaya mejorando el número de parejas, como he dicho antes, y la tengamos distribuida tanto en Navarra, Cataluña y en Aragón, ujú. haya realizado colonizaciones naturales, en este caso una colonización natural en las sierras vasco-navarras y también recientemente en el sistema ibérico, Qué tanto en bien. La Rioja como en la provincia de Zaragoza y Soria, en el macizo del Moncayo. Luego ha habido proyectos de reintroducción. Gracias a los proyectos de reintroducción, donde la especie se extinguió y no quedó ningún ejemplar, eh, ya tenemos dos poblaciones estables y con unidades reproductoras. Una sería la de Picos de Europa, que es Ujú. donde trabaja nuestra organización, y que desde el año 2010 empezó a soltar o a liberar ejemplares donde no había ninguno. Y actualmente tenemos 4 unidades reproductoras y más de 30 ejemplares eh, en la cordillera Cantábrica, sobre todo en el entorno de los Picos de Europa, Qué bueno. entre comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Cantabria. Y luego hay otro proyecto de reintroducción liderado por la Junta de Andalucía, que allí ahora actualmente debe haber unos 10 territorios de cría de quebrantahuesos y también hay un número de ejemplar importante. Todo esto ha provocado que los diferentes corredores estén funcionando, haya flujo de ejemplares entre la cordillera, por el sistema ibérico con el Pirineo y luego también bajen a la zona de las sierras béticas. Y ahora lo que estamos intentando es fortalecer estos corredores en el sistema central, concretamente en Gredos y en un futuro en Guadarrama. De esta manera conseguiríamos que, aparte de que se hayan establecido poblaciones, haya un flujo genético entre las diferentes poblaciones creadas y recuperemos un poco la situación histórica que mantuvo el quebrantahuesos hace más de 100 años. Qué bueno. Qué buena noticia. Muy bien. Vale, si nos puedes comentar un poquito, porque según he leído en la página, se trata de un animal que tarda bastante en madurar sexualmente, ¿no? Entre 7 8 años, si no he leído mal, o 5 o así. Entonces, si nos puedes hablar un poquito de la reproducción por encima, para Sí, que la bueno, gente... como he dicho, empiezan el ciclo reproductor o el celos empieza en otoño, las primeras cópulas se producen en octubre, Ujú, las puestas las realizan entre diciembre y febrero, que pueden ser de uno o dos huevos, pueden ser puestas simples o dobles, de las cuales, bueno, pueden nacer los dos pollos, pero solo sobrevive un pollo porque se produce un proceso que se llama calinismo, por el cual el segundo pollo, pues, le ataca al otro. por falta de alimento o incluso algunas agresiones del primero, al tener menos edad, pues Claro, llega a morir. Esta es una estrategia ecológica de la especie porque ponen dos huevos ante la incertidumbre de que el primer huevo no pueda salir adelante o falle, ¿vale? claro. Entonces, bueno, incuban durante 54, 56 días los huevos. Los pollos permanecen en los nidos casi más de 120 días y vuelan en la época más favorable, que es la primavera. ¿Eh? Bueno, primavera o el periodo estival después de estos 126 días. Y luego hay un periodo de dependencia en la cual los pollos, a pesar de que han volado del nido, siguen dependiendo un poco de los adultos y al final de año prácticamente se produce la independencia total de los pollos y empieza la dispersión juvenil. Ujú, Esa dispersión juvenil, bueno, hasta que se asientan en un territorio puede durar 5 o 10 años. En el caso
de los Pirineos en la edad de primera reproducción, que gracias a que hemos marcado ejemplares durante los últimos años podemos saber cuál es tanto la dispersión juvenil o cómo se comporta durante la dispersión juvenil como cuál es la dispersión natal, que la dispersión natal es el lugar donde se establecen desde el lugar donde nacen, ¿vale? Que es una dispersión natal bastante baja en kilómetros. Hemos calculado una media de unos 45 kilómetros. Con esto que hemos averiguado que es una especie filopátrica, como la mayor parte de las especies. Al ser una especie filopátrica, su ritmo de expansión es lento. Se comporta como si fuera aceite, una mancha de aceite que va poco a poco expandiéndose. Y por eso, en su día, desde nuestra organización, ya en el año 2000, para recuperar la especie, motivamos y buscamos financiación y promovimos proyectos de reintroducción que aceleraran la recuperación de la especie de una manera más rápida. Entonces, bueno, al tener una alta densidad actualmente, la población pirinaica, que es la densidad conocida mayor del mundo, hay otras poblaciones, que luego sí que les podemos comentar dónde están, en otros lugares del mundo, pero la mayor densidad conocida actual es la de Pirineos. Esto provoca que tengamos muchos ejemplares, que empiece a haber signos de una saturación del medio y por lo tanto les cueste más reproducirse. Y la edad de primera reproducción es que en poblaciones como por ejemplo la Cantábrica, que es una población con baja densidad y que es nueva, la edad de primera reproducción allí está en 5 o 6 años, mientras que los Pirineos la tenemos en más de 10 años. Ostras. Qué bueno. Vale, pues se me había pasado antes preguntarte, había leído que estaba en peligro de extinción, no sé si sigue estando en peligro de extinción o ahora ya es vulnerable, ¿cómo se sitúa ahora? No, se revisó hace poco dentro de la revisión que se hace del libro rojo, dentro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se vio que, bueno, que la especie había mejorado sustancialmente, porque tanto su ámbito de distribución en el conjunto de los Pirineos está por encima de los 10.000 kilómetros cuadrados, es una especie que ha ido creciendo, pero sigue sin mantener un número de ejemplares reproductores para el conjunto de la península ibérica que lo saquen del peligro de extinción. Además, siguen existiendo algunas amenazas, unas que persisten desde hace tiempo y otras que son nuevas amenazas emergentes que podemos comentar más adelante. Sí, lo tenía como aquí. son por un lado las enfermedades aviares vinculadas al cambio climático y por otro lado la instalación desordenada y no planificada de las energías renovables en muchos de los futuros territorios donde pueda sentarse la especie. Claro. Entonces, esto ha provocado que de momento siga estando catalogada en peligro de extinción. Necesitaríamos tener del orden de unos 1.000 ejemplares reproductores. Actualmente, la población pirinaica debe estar constituida o está constituida por más de 200 parejas reproductoras, pero aún no tiene el número de ejemplares reproductores suficiente y las incipientes poblaciones que se han creado gracias a los proyectos de reproducción pues mantienen aún un número de reproductores bajo. En el momento que se consiga tener ese número de ejemplares reproductores podría salir de esta categoría y pasar a la situación de vulnerable. Ajá. Claro, porque entiendo que de alguna forma le falta variabilidad genética, ¿no? Si hay... Bueno, esto también lo hemos trabajado, se han hecho diferentes estudios sobre ver un poco cuál era la variabilidad genética de la especie. En un trabajo que se hizo con la Universidad de Zaragoza se vio que la variabilidad, al menos la pirinaica, que estaba en unos valores buenos, sí que tenía un linaje como muy definido pirinaico, y luego también gracias a eso y todo esto, a consecuencia de haber ido marcando muchos ejemplares a lo largo de muchos años, ha marcado más de 300 ejemplares en estos 30 años, también pudimos constatar cuál eran las sex ratios, si los sexos estaban equilibrados, es una cosa que también es importante. La sex ratio está equilibrada, esto es importante sobre todo
pues bueno, para que la reproducción funcione en este caso bien, que bueno, también podemos comentar algunas cuestiones sobre la biología reproductora de la especie, que es bastante curioso, ya que Claro. se organiza en tríos, incluso en cuartetos, a la hora de reproducir. Sí, tenía que apuntado tríos poliándricos. Y Polián- policínicos. Poliándricos, dos machos y una hembra. Esto ya detectó en los años 90, que además no solo es el Pirineo, es que prácticamente todas las poblaciones del mundo. Nosotros en una expedición que hicimos en Himalaya ya comprobamos de que había tríos. Y policínicos, que fue una cosa que descubrimos recientemente. Se descubrió primero en los Alpes y luego en Pirineos gracias al marcaje de ejemplares, donde hay dos hembras y un macho. Ujú. Incluso se han descrito también cuartetos. Entonces, bueno, por ejemplo, recuerdo un trío policínico de una de las hembras de mayor edad conocida, que publicamos un artículo hace poco, que se llama Eva, que tiene 30 años actualmente. Es el ejemplar de quebrantahuesos conocido más viejo del mundo. 30 Conocido, años. Sí. Ostras, te iba a Pueden llegar a preguntar. vivir en cautividad más, pueden llegar a vivir hasta 40 años. Y bueno, en Ostras, el caso de Eva, creo que este año ya cumplía 31. qué fuerte. Sí, sí, te iba a preguntar ahora por la longevidad, pero ya me has dejado sorprendido. Qué curioso, qué curioso. Vale, si quieres, podemos hablar un poco del hábitat. A ti, si se te ocurre algún tema interesante, me lo comentas. Yo me he apuntado aquí unos cuantos. Sí. El tema de la alimentación, yo creo que es lo que más choca, ¿no? Cuando conoces este animal. El tema de los rompederos, el Uh-huh. hábitat donde le gusta anidar, donde le gusta estar. Si nos puedes hablar un poquito de ello. Sí, bueno, el hábitat es una especie que vive en zonas de montaña, pueden ser de alta montaña, media, incluso baja. Los nidos, por ejemplo, los ubica desde los 500 metros hasta los 2500 metros. Utiliza cuevas para y repisas para poner sus nidos, que son bastante grandes. Los tapiza de lana en su día, porque tenemos restos fósiles del quebrantahuesos en los Pirineos de hace 20.000 años. Ostras. Pues bueno, utilizaría cuando no había ganado doméstico ni ungulados domésticos, había ungulados salvajes, pues utilizaría pieles de ciervo, de corzo, de jabalí. Ahora, como el principal ungulado doméstico que tenemos en los Pirineos, a pesar de que está en franco declive, ya que la ganadería extensiva en los Pirineos, pues durante los últimos años ha ido decreciendo, pues lo que utiliza es lana de oveja. Que por cierto, desde nuestra organización ponemos todos los años 300 kilos eh, de lana repartidos entre todos los territorios para que utilicen esta lana para tapizar los nidos, que sirve de aislante sobre todo, o es muy buen aislante para la puesta de los huevos. Como te digo, está en zonas montañosas, tiene un régimen alimenticio muy peculiar, es la única ave ostépoda del planeta, que se alimenta casi exclusivamente de huesos, tiene sed en su totalidad, pero los que no pueden salir por su tamaño los tienen que romper. Ya. Los rompe los rompederos y se los traga. Se los traga enteros, tiene unas comisuras labiales muy amplias que le permite tragárselos y además luego tiene unos jugos gástricos con un pH que difiere, Lo los derrite huesos todo, ¿no? perfectamente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en 24 horas se ha podido desherir un hueso Ostras. y bueno, esto le permite ser una especie que se ha especializado en un alimento por el cual no tiene que competir con nadie. Entonces, bueno, espera a que los buitres leonados se coman la carne. Una vez que dejan los huesos, aparece el quebrantahuesos que lleva su nombre, aunque luego el nombre científico Hippaetus barbatus es en Por relación a la sus barba. rasgos morfológicos, a la barba que tiene, y luego Hippaetus entre buitre y águila, porque es una especie que está entre uno y otro. De hecho, los quebrantahuesos, no lo hemos dicho, pero bueno, tienen un peso bastante bajito en comparación, por ejemplo, con los buitres. Los buitres pesan 10 kilos, mientras que un quebrantahuesos pesa 5 y tienen la Ujú. misma envergadura. O sea, tienen muy poca carga alar, lo que le permite vuelos ágiles, con altas velocidades,
gran capacidad de desplazamiento a 50-60 por hora y también a la hora de en la rotura de los huesos les permite hacer acrobacias y vuelos que un buitre prácticamente no podría realizar. Entonces, bueno, es una especie con una estrategia que podríamos definir como K, longeva, especializada en un alimento muy concreto que no está muy disponible y que, bueno, al tener un alimento que podríamos decir que es escaso, también esto no le permite tener unas altas tasas de fertilidad o de productividad, porque, bueno, ya veis, lo que puede sacar adelante es un pollo al año. Claro. Y bueno, luego también podemos hablar de cuáles son los fracasos reproductores o por qué se producen fracasos reproductores, que muchos son naturales y otros no. Otros están relacionados con causas no naturales y más relacionadas con problemas que creamos, en este caso los seres humanos, hacia el sexo. Claro, sí, ahora comentamos las amenazas que tiene. Entonces, claro, al estar especializado en ese tipo de comida o de alimento, claro, es un animal muy vinculado a la orografía del territorio y a ese tipo de alimentos. Entonces, claro, ese cambio de paisaje, esa reducción de la ganadería tradicional o extensiva. Y luego también, claro, imagino que la competencia con otros buitres, o sea, llegan a pelearse o él espera a que coman y ya se alimenta, no tiene esa competencia con otros buitres, ¿no? Por ejemplo. No, dependen de los buitres, porque Claro. alguien tiene que comerse la carne. De hecho, además, los buitres lo que están es señalizando dónde puede haber comida. Ujú. Al quebrantahuesos. Los quebrantahuesos luego sí que conocen muy, muy bien el territorio, lo tienen perfectamente escaneado, tienen despensas, eh, en los propios rompederos siempre quedan restos que luego pueden utilizar para alimentarse. Sí, sí. Y como digo, están zonas montañosas que, bueno, en el caso del Pirineo son zonas que a lo largo de los siglos, determinadas zonas, pues bueno, han sido moderadas por el hombre, sobre todo todas aquellas áreas que van hasta prácticamente el piso subalpino, hasta los 2000 metros, pero por encima de los 2300 metros el paisaje no ha cambiado. Ha Claro. cambiado, bueno, ha cambiado en relación a las glaciaciones. Hay que tener en cuenta que la última gran glaciación sucedió hace unos 11.000 años y los Pirineos, una gran parte de los Pirineos estuvieron cubiertos por glaciares. Y los máximos históricos pues, hace unos 30.000 años aproximadamente. Luego pues los glaciares fueron o han ido eh, retrocediendo, como es el caso ahora, pero en nuestro caso ahora por vinculado a, al calentamiento global provocado por el hombre. Y bueno, ya os puedo adelantar que, por ejemplo, nosotros que somos nuestra sede está en una comarca que se llama Sobrarbe y tenemos la sede en Añiza, muy cerca del Parque Nacional, de Ordesa y Monte Perdido, según investigaciones del Observatorio de Cambio Climático, pues bueno, en la glaciar de Monte Perdido le quedan unos 10 años aproximadamente. Claro. Hmm. Claro, ese también es un hándicap. Vale, si quieres, comentamos lo que me habías dicho antes del fracaso reproductivo, si es por también fenómenos naturales o fenómenos antrópicos, pues si quieres comentar un poquito eso. Es una cuestión que hemos trabajado muchísimo en nuestra entidad, porque claro, llevamos muchos años siguiendo las parejas reproductoras, viendo lo que les pasa en el campo, y veíamos que muchas parejas fracasaban de manera sistemática, de manera recurrente, conocemos todos sus historiales, incluso hemos podido, desde el punto de vista estadístico, conocer cuál es la probabilidad de que algunas parejas, por su historial, puedan tener altas posibilidades de fracaso. Esto produjo que tanto al gobierno de Aragón como a otras instituciones les propusiéramos que antes de que murieran sus embriones en el campo, en los nidos, tuviéramos la opción de, por determinadas técnicas muy especializadas, recuperar los embriones
sacarlos vivos de los nidos, luego hacer un proceso de cría y liberar los ejemplares. Entonces esto nos ha llevado muchísimos años, de hecho hemos puesto varias técnicas muy a punto que se están utilizando en otros proyectos de conservación a nivel mundial. Por ejemplo en Sudáfrica o en Córcega para la recuperación de la especie. Y entonces, como sabíamos que algunas parejas, como te digo, tenían altas posibilidades de fracaso, pues se hacen con un operativo de agentes de protección de la naturaleza que tienen un grupo de intervención en altura, se rescatan las puestas antes de que muera el embrión, se llevan a un centro especializado, un centro de cría en aislamiento humano con una técnica muy concreta que hemos puesto a punto después de muchos años. Y Juan Antonio, entiendo que os lleváis el huevo entero o como... Sí. Vale. El huevo con su embrión. Claro. O los dos huevos. ¿Sí? Ajá. Porque los rescates, pues cuando tú haces una intervención, se hacen muy poquitas al cabo del año y además puede haber posibilidades de que si dejes el otro pueda haber una depredación o por una cuestión de que los adultos no entren en su momento puede haber un problema de hipotermia y pueda morir el embrión. Bueno, el caso es que ese embrión se lleva a un centro especializado donde se hace un proceso de incubación que hemos perfeccionado a lo largo de los años y luego se hace la cría en aislamiento humano. Bien. Bueno, pues a lo largo de todos estos años, claro, cuando hemos ido haciendo los rescates hemos visto qué les pasaba a esos huevos o qué les pasaba a esos embriones. Hemos visto que había un índice de infertilidad alto, luego se han hecho necropsias de los huevos, análisis de los mismos para saber por qué hay infertilidad. En algunos casos pues puede ser un problema de la calidad del esperma, vinculado, por ejemplo, a tóxicos. En otros casos hemos visto que determinados huevos tenían una pérdida de humedad altísima, que no pueden controlar los adultos en el nido por la estructura de la cáscara. Entonces, eso sí que en laboratorio se puede trabajar. Se puede estabilizar la pérdida de humedad y conseguir que el embrión viva. Como que, por lo que entiendo yo, como que no es suficiente grosor la cáscara del huevo. La estructura de la cáscara permitía una pérdida de humedad más alta de la normal. Claro. Las estructuras de las cáscaras pueden estar relacionadas con la alimentación que tenga el adulto, porque hay que tener en cuenta que la construcción en el interior de un huevo en un ave tiene un coste energético muy alto, necesita estar en un buen estado fisiológico, puede haber estado consumiendo algunos tóxicos que luego, como digo, afecten al desarrollo embrionario. Claro. De hecho, tenemos embriones o pollos ya dentro para que se me entienda mejor, dentro del huevo, en malposiciones que vienen o están relacionadas con la ingesta de algunos tóxicos. Entonces, una malposición provoca que en un momento dado, cuando se produzca el nacimiento, no nazca el pollo, muera durante el nacimiento. Esto también lo podemos revertir en laboratorio, porque podemos conseguir que a pesar de podemos revertir la malposición y podemos revertir incluso con un nacimiento asistido que llega a ser el pollo. Entonces, los fracasos no solo son o no solo se producen por cuestiones climatológicas o de molestias, que también, y de hecho el plan de recuperación lo que hace es arbitrar medidas para que eso no pase, pues se regulan zonas de escalada, se regulan batidas de caza. Hay que tener en cuenta que si el adulto abandona en la época de incubación el nido, pues o puede producirse una predación o puede producirse la muerte del embrión, como digo, por una intoxicación. Entonces, esto se regula, no en todos los sitios, pero sí en bastante, y conseguimos que la reproducción salga adelante. Entonces, ya te digo, no solo hay causas de fracaso por cuestiones clásicas, sino que incluso tuvimos un episodio hace 3 años, creo recordar, de gripe aviar y murieron bastantes pollos. Gripe aviar. Sí. Hubo casos en Andalucía, luego hubo casos en Navarra y luego también hubo casos en Francia. Ostras. Y en Aragón también.
y luego también pues enfermedades emergentes, como por ejemplo la malaria aviar. La malaria aviar ya está afectando al quebrantahuesos, está matando pollos de quebrantahuesos y está matando incluso eh, adultos, aunque afecta más a los pollos porque tienen menos desarrollado el sistema inmune. Claro. Entonces, bueno, hay cosas ahí que se nos escapaban o que no sabíamos y que gracias a esos rescates, a esas intervenciones y a esa investigación estamos averiguando por qué en muchos casos se producen los fracasos o porque tenemos mortalidad de ejemplares, ya sea de pollos, jóvenes o adultos. Y muy interesante lo que cuentas. ¿Y vosotros habéis contemplado a ver si lo digo bien, lo tengo aquí apuntado, cuando se produce esta competencia del nido, de que son dos pollos y el que va a comer más ataca al otro como más débil, ¿no? O que ha nacido después. ¿Habéis contemplado en rescatar a ese pollo o mejor no? Es que es complicado. Es complicado porque hay una sincronía, hay que tener muy bien monitorizado el nido con cámaras, eso es difícil. Hombre, tú puedes saber, aunque no tengas cámaras, si se ha puesto o no ha puesto. Pero conocer cuándo nace el segundo pollo, que nace con una cadencia de unos 5 o 6 días, es complicado. Y bueno, si tú recoges los embriones y tienes la técnica a punto, que por cierto la técnica a punto se consiguió gracias a que nosotros cuando retiramos los huevos, dejamos huevos falsos. Falsos, claro. ¿Vale? Pero en su momento al principio dejábamos un huevo que llevaba un data logger. Llevaba dentro un pequeño ordenador que lo que hacía era pues bueno, obtener información sobre los volteos, sobre la humedad y sobre la temperatura del huevo. Con eso pudimos poner las técnicas de incubación artificial en el centro de cría, que está en Zaragoza y que es el gobierno de Aragón, aunque lo gestiona nuestra fundación, pues poner las técnicas de incubación muy a punto. Luego ya está todo el proceso, como te he dicho, de cría en aislamiento humano, que desarrollamos una técnica que habían puesto en marcha con el cóndor de California en Estados Unidos, fuimos allí en California, y también en los Andes con el cóndor andino. Y nosotros la adaptamos al quebrantahuesos. Utilizamos una marioneta, entonces por lo tanto nosotros no necesitamos parentales vivos. Nosotros con el sistema en aislamiento humano para que no haya impronta de los pollos y la marioneta criamos los pollos y luego ya hacer un periodo de adaptación que por cierto ahora mismo este año hemos conseguido 11 pollos de estos rescates y ya están todos ahora mismo en el Parque Nacional de Ordesa porque hacen un periodo de adaptación en una zona de cría campestre y luego después del periodo de adaptación con 90 días los llevamos a las zonas de liberación, en este caso Picos de Europa y el sistema central en Grey. Qué bueno, qué pasada, ¿eh? Es de película, macho, de lo que hacéis, ¿eh? Qué bueno. Vale, pues si te parece, coméntanos esos tóxicos que no sé, puede ser por alguna enfermedad de los ungulados de la ganadería extensiva o por venenos, que también es muy común encontrarnos. ¿A qué se deben? A ver, nosotros cuando empezamos a trabajar, uno de los principales problemas que nos encontramos fue que muchos de los quebrantahuesos eran tiroteados de manera ilegal. Vaya. Porque lo veíamos en la radiografía. Esto prácticamente, por lo menos en el Pirineo Aragonés, ha reducido. Ya no hay casos. Otro problema que vimos era el tema del veneno. Pero el veneno estaba muy vinculado en el Pirineo, por lo menos en el Pirineo Aragonés, a la utilización de tóxicos legales. También algún envenenamiento ilegal. Y me explico. Intoxicaciones que se producían, pues por ejemplo, por la colocación de raticidas, que son de uso legal. Claro, si un raticida se pone y además a lo mejor no se hace muy buen uso y hay determinados roedores mueren fuera y un quebrantahuesos, que por cierto los quebrantahuesos cuando tienen los pollos de poquita edad, estamos hablando de hasta los 30 días, les tienen que alimentar con carne, necesitan proteínas. Entonces, para que se produzca un desarrollo más rápido. Entonces, los quebrantahuesos buscan todo tipo de animales muertos, lagartijas,
palomas, Claro. ratones. Se dio un caso, por ejemplo, me acuerdo hace unos años de una hembra que alimentó a una rata que había muerto con un rodenticida a su pollo. Murió el adulto y el pollo. Claro, Entonces, porque bueno, regurgitará, ¿no? Imagino. no, le da pequeños Ah, le trocitos da tal cual. y luego el resto se lo come el adulto. Entonces, bueno, Ostras. por supuesto, desde nuestra organización fuimos bueno, uno de los precursores de la puesta en marcha del programa Antídoto a nivel nacional, que estamos todas las organizaciones, bueno, podríamos decir, ONG de conservación nacionales para la lucha contra el veneno, que se han hecho muchísimas cosas. De hecho, nosotros ganamos uno de los primeros juicios por la colocación de veneno en Aragón y a nivel nacional. Me acuerdo el caso fue en un pueblo que se llama Pilajes. Seguimos en el programa Antídoto y seguimos trabajando pues para incorporar, pues por ejemplo, ahora estamos bastante preocupados con el plomo. ¿eh? El El plomo. plomo que además hay una fecha. El plomo es un producto tóxico, como todo el mundo sabe. Se utiliza la munición de plomo y la munición de plomo se puede acabar o acaba en cadáveres de ejemplares que no son recogidos en el campo, pueden ser ingeridos y esto provoca intoxicación. Claro. Intoxicaciones que en el caso del quebrantahuesos pueden llevarle a la muerte. Entonces ahora estamos trabajando o intentando trabajar para la eliminación de la munición de plomo, que hay otras ya municiones de acero, de otras aleaciones, incluso de cobre, que se pueden utilizar y evitar que toneladas y toneladas de plomo sigan acabando en nuestros campos. Y además la Unión Europea ha puesto una fecha, e incluso a nivel nacional hay una fecha de sustitución de la munición de plomo, pues para evitar las intoxicaciones no solo de quebrantahuesos, sino Claro. también de otras muchas especies. Claro. Entonces, bueno, seguimos trabajando dentro del programa y también de otras plataformas, porque nuestra organización está inmersa en plataformas como la de sostenibles eléctricos, que es una plataforma que está trabajando también muchas organizaciones a nivel nacional, Life, WWF, CEFA, bueno, diferentes organizaciones trabajando para evitar una de las mayores causas de mortalidad tanto de quebrantahuesos como de otras de rapaces, como son los tendidos eléctricos, muerte por colisión o por electrocución, que bueno, anualmente mueren en nuestros campos casi 6 millones de aves. Es brutal, ¿eh? Es brutal. Entonces, bueno, ahora esta semana hemos mandado desde nuestra organización y desde otras eh, sugerencias al nuevo Real Decreto que va a regular la modificación de tendidos eléctricos y también que habla de la regulación del tema de parques eólicos. Entonces, bueno, es una labor también menos grata, no estás en el campo siguiendo a los pájaros, pero es muy importante el que desde las organizaciones influyamos y hagamos sugerencias para que las normativas se adecúen a nuestros objetivos, que es la conservación de las especies. Claro. Y esto es algo que te quería comentar, sí, sí. El tema de los parques eólicos, claro, ¿cómo solventas este problema? Porque una sangría de aves, pero de muchos buitres, de rapaces. ¿Cómo se solventa esto? Bueno, pues a ver, en nuestra organización teníamos, además lo comento porque nosotros teníamos, bueno, y seguimos teniendo un proyecto LIFE que se llama Corredores Ibéricos por el quebrantahuesos para intentar recuperar poblaciones, bueno, como he dicho, en Gredos, en Picos y en otros lugares. Uno de los lugares que habíamos previsto, porque llevábamos años trabajando, y además está dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos de Aragón, que es en la provincia de Teruel, el Sistema Ibérico y el Maestrazgo, pues era una de las zonas que dentro del proyecto LIFE, un proyecto europeo, habíamos comprometido para liberar ejemplares y para intentar restablecer las poblaciones que allí hubo en su momento. Bueno, iniciamos los trabajos ya en el año 2020-2021, las primeras liberaciones se hicieron en el año 2022 de 2 ejemplares y
Bueno, hay un proyecto que ya venía, que creíamos que nos iba a aprobar, la declaración de impacto ambiental, por la cantidad de impactos que generaba, sobre todo la biodiversidad, que es el clúster del maestrazgo, y tuvo una declaración de impacto ambiental positiva, y esto provocó que nuestra organización, bueno, pues nos replanteáramos en seguir soltando centrales allí, haciendo las consultas a la Comisión Europea. Nos dijo que por un principio de precaución era mejor no seguir liberando ejemplares. Indudablemente, nosotros como organización que no estamos de acuerdo con esa declaración de impacto ambiental ni con ese proyecto, porque es un proyecto muy agresivo a uno de los mejores corredores ecológicos que tenemos en el sistema ibérico, ya que va a ser el parque eólico más grande de España, con unos 120 aerogeneradores, que cada aerogenerador mide 180 metros. Pues bueno, nosotros con otras organizaciones hemos denunciado por lo contencioso administrativo al Ministerio, y estamos ahora pendientes de que la demanda judicial pues siga su curso y de que se celebre el juicio, y esperemos que podamos ganar. Pero bueno, nosotros empleamos todas las armas legales que tenemos a nuestro alcance, y indudablemente, pues bueno, los parques eólicos a día de hoy, en Aragón tenemos 3.000 aerogeneradores en funcionamiento en este momento, que causan altos índices de mortalidad. Por ejemplo, solo en buitres están muriendo del orden de unos 500 anuales. Madre mía. Y hay que también saber que no se encuentra todo lo que se muere, se encuentra una pequeña parte. Entonces, que posiblemente la cifra sea bastante superior. Esto es lo que entra en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, que es el centro de referencia del Gobierno de Aragón. Brutal. ¿Por qué está pasando esto? Pues porque se están instalando parques eólicos en zonas de alto valor ambiental, donde nunca debieron ponerse, porque no ha habido planificación, porque no ha habido ordenación del territorio. Nosotros, como organización, siempre hemos estado a favor de las energías renovables y lo seguimos estando, pero no a costa de la biodiversidad, y además, por supuesto, tiene que ser de una manera ordenada y con una planificación, y evitando, pues por ejemplo, en el clúster del Maestrazgo, muchos de los aerogeneradores están dentro de la Natura 2000, cosa que el propio Ministerio desaconseja. Entonces, bueno, es que nos parece inaudito que dentro de la red Natura 2000, que son los espacios que debemos conservar a priori, y que deben conformar una red con unos corredores ecológicos, y más después de la ley o la aprobación de la ley de restauración de la naturaleza, nos parece inaudito que estos proyectos sigan adelante. Pero bueno, el dinero manda, el dinero siempre está por encima del medio ambiente, siempre. Y eso provoca que, bueno, que desde las organizaciones estemos en lucha en esto y en otras muchas cosas, porque para poder seguir viviendo quebrantahuesos por nuestros cielos hay que defenderlos. Pues totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, por una parte quieren desarrollar esas energías renovables o limpias, pero te estás cargando la biodiversidad de un territorio que eso es lo verdaderamente importante. Entonces, vaya, me has dejado helado con las cifras, ¿eh? No pensaba que eran tantos. Madre mía. Pues quería comentarte, ahora te preguntaré sobre el turismo, lo importante que es el turismo para conservar estas aves. Y yo quería abrir un poco un melón, no sé qué opinarás tú, sé sincero, ¿eh? No, el tema de la vinculación de los buitres, las aves carroñeras, con grandes superdepredadores como es el lobo ibérico. ¿Qué opinión tienes de lo que se está haciendo con el lobo o, por ejemplo, animales como el lince, que se le está dando muchísimo, muchísimo recurso? Luego, por ejemplo, un lobo que también es, obviamente, salvando los problemas que hay con la ganadería extensiva, pero es un depredador apical muy necesario para el equilibrio de los ecosistemas. La desaparición de un superdepredador en un territorio, ¿cómo influye en este tipo de aves carroñeras? A ver, no es que influya en este tipo de aves, influye en el ecosistema. De hecho, bueno, pues tenemos ecosistemas con problemas, ¿eh? Con problemas porque han desaparecido los predadores. Entonces, al desaparecer los predadores, pues bueno, nosotros
concretamente en Aragón, no en Asturias, que en Asturias la situación es otra, eh, donde aún mantenemos una pequeña población de osos por la cual llevamos luchando desde nuestra organización mucho tiempo y reclamando. Hace poco le reclamábamos en una proposición no de ley que promovimos desde nuestra organización, en las Cortes de Aragón, el que se aprobara el plan de recuperación del oso pardo, que lleva dormido en el sueño de los justos más de 30 años. Con la ley 489 y la inclusión del oso pardo en peligro de extinción en el año 90, en Aragón ya tenía que haber aprobado un plan de recuperación. A día de hoy, el oso pardo está en una situación de franca mejoría. Tenemos 100 ejemplares en el Pirineo. Una gran parte están en Cataluña y en Francia, y en Aragón debemos tener presencia habitual de unos 8 ejemplares. Y pues, por ejemplo, el oso pardo, una pieza fundamental. Como por ejemplo es el lince. El lince que, por cierto, desde nuestra organización también hemos promovido, estamos en el Consejo de Protección de la Naturaleza, que es un consejo en el cual se reúne toda la sociedad aragonesa, que surge a raíz de una iniciativa popular, que iba funcionando en los años 90, y desde ahí se hacen dictámenes e informes al gobierno de Aragón de determinadas cuestiones ambientales. Entonces, también promovimos que se hiciera un dictamen en favor de la reintroducción del lince en Aragón. Y además ha sido bastante controvertido porque en algunas zonas no lo han querido, desde el punto de vista social, ha habido oposición, bueno, social, más bien podríamos decir política, que social, porque desde el punto de vista social habría que ver si todo el mundo estaba absolutamente opuesto. Hay otras zonas que no. Se eligieron 2 zonas dentro de Aragón, en una ha habido oposición, en otra no, y esperemos que al año que viene se pueda iniciar el proceso de reintroducción. Y nosotros, bueno, todo lo que sean la recuperación en este caso de las cadenas tróficas y de determinadas especies que creemos que son fundamentales para que precisamente los ecosistemas funcionen mejor, bueno, estamos en ello y vamos a seguir trabajando para que esto se produzca. En el caso de lobo en Aragón, pues tenemos ejemplares erráticos. Nosotros en su momento, pues bueno, cuando se incorporó la especie en el DESPRE, pues ya nos manifestamos diciendo que nos parecía que entraba dentro de la lógica que el animal estuviese incluido en el listado. Y bueno, los devaneos políticos que han sucedido estos últimos días, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues a mí ya no me sorprende nada, ¿no? De que a través de una enmienda, de una cuestión que nada tenía que ver, pues de repente pasemos a la situación anterior, ¿no? Entonces, pues, bueno, la verdad que es un poco decepcionante de que no haya, en este sentido, como podríamos decir, unos diálogos sosegados, técnicos y científicos por los cuales se tomen las decisiones. Claro, es que la enmienda es del desperdicio cárnico, pero claro, luego el tema que has comentado tú, imagino que esos tóxicos de plomo estarán relacionados con los desperdicios de caza, ¿no? De cuando cazan un jabalí, cuando cazan un ciervo, corzo, en el mismo sitio donde ha muerto el animal, entiendo yo, lo descuartizan y se llevan lo que pueden y lo otro lo dejan. Y ahí entiendo yo es cuando van los buitres y comen. Entiendo yo, ¿no? No sé. Sí, puede ser, puede producirse eso. En el caso de Aragón, por ejemplo, en Huesca hay una empresa que se dedica a la recogida sistemática de animales de caza. Que además tiene un negocio para eso, porque luego lo que se hace es comercializar, que eso, bueno, ya entramos en otra película, desde el punto de vista sanitario, de que eso no tenga problemas. Claro. En el consumo humano, Claro. Hombre, por ejemplo, el tema de la alimentación es un tema que nosotros venimos trabajando, o en los programas de alimentación suplementaria venimos trabajando desde hace muchísimos años, mucho tiempo. De hecho, tenemos un comedero que gestiona nuestra fundación, desde hace en la INSA,
y que está vinculado al matadero. Y además, voy a comentar una cosa porque nosotros estamos implicados en varios programas de desarrollo rural, de cooperación, en este caso con diferentes agentes del territorio, ya sea ayuntamientos, ganaderos, y nosotros gestionamos el matadero de Aínsa. El matadero de Aínsa, que está relacionado con el comedero. ¿Por qué está relacionado? Porque los restos del matadero son los que van al comedero. Esos restos son los que dan alimento, en este caso a buitres y también quebrantahuesos. Pero es que si esos restos no fueran al matadero, habría que incinerarlos, con un coste para el ayuntamiento de incineración de 50.000 euros al año, más las emisiones que producen. Pero es que además de evitar ese coste, un coste de un pequeño matadero rural, que por cierto mata o sacrifica en ecológico, es uno de los pocos que hay en Aragón que sacrifica en ecológico, da servicio a unos 40 ganaderos actualmente. Los ganaderos están produciendo y sacrificando en el mismo sitio, de cara en este caso, a la calidad de la carne, que además muchos de ellos están comercializando en la propia comarca. Comercializando porque gracias a ello tenemos varias carnicerías, porque si las carnicerías tienen cerca al matadero, mucho mejor. También dan servicio a los restaurantes, generando una gastronomía de kilómetro cero, que de hecho, ya os digo que tenemos un plato de quebrantahuesos, una estrella Michelin. Hay un plato ¿sí? que es el plato de quebrantahuesos. Eso tengo que probarlo. Un restaurante de estrella Michelin, que está vinculado a un vino que se llama Garnacha Quebrantahuesos, que colabora una bodega que trabaja en ecológico, que dona una parte de los beneficios de la producción al mantenimiento del comedero. Entonces está todo bastante vinculado, cerrado, que eso se llama economía circular. Se produce, se sacrifica y se consume en el mismo sitio. De tal manera que, además ya os digo, se están aportando unos 30 o 40.000 kilos al año, que no se tienen que incinerar, y que con eso nosotros también compensamos las emisiones de nuestra estructura. Nuestra estructura emite, como todas. Claro. Ahora mismo estamos emitiendo porque estamos utilizando energía, o si tenemos que hacer nuestros desplazamientos en coche para los inventarios de la reproducción o las actividades. Entonces, con eso y también pusimos en marcha un proyecto con el Ayuntamiento de Aínsa, un sumido de carbono, que plantamos árboles. Ahora estamos luego podemos hablar más adelante, con un proyecto de bioeconomía forestal, en el cual están participando ganaderos y está participando el ayuntamiento para, en este caso, estamos mejorando una masa forestal para que sea más resiliente, bajando la densidad de pinos que se repoblaron en los años 60 y favoreciendo la existencia de robles. También allí se va a hacer una serie de recorridos, porque hay una serie de robles centenarios. Eso está vinculado al ecoturismo, porque tenemos varias cosas que luego querías preguntarme sobre ecoturismo, tanto científico como más familiar, ¿vale? Y luego estamos trabajando también en dos pueblecitos, uno de ellos que además ha creado una quesería, solo de una familia, y entonces en el perímetro del pueblo hemos pagado el desbroce manual para que luego con su ganado mantengan todos los prados. Lo estamos haciendo con dos ganaderos, a través de unos acuerdos de custodia del territorio, que nuestra organización trabaja mucho en la custodia del territorio y de contratos territoriales por explotación. Qué bueno, qué bueno. Sí, al final es lo que tú has dicho, la economía circular. La preservación de una especie clave y ayuda a la ganadería, ayuda al ecoturismo. Y ahora, si quieres, tratamos un poquito del turismo, porque obviamente yo cuando pueda voy a subir para allá, que yo quiero ver ese ave de cerca, que me he enamorado. Entonces, alguien que esté viendo este vídeo diga, ostras, yo quiero ir a visitar el Quebrantahuesos, ¿qué debería hacer? Sí, pues bueno, tienes dos zonas que son las mejores del mundo. Me ha dado a decir, las mejores del mundo. Tienes un 99% de posibilidades de ver quebrantahuesos. Las gargantas de Esquay, ya sea
por Escuaín Pueblo o por Revilla, ¿vale? Que por cierto, nosotros en Revilla tenemos una casa, que es un centro de formación, que hacemos actividades, de cursos, incluso, bueno, estancias de investigadores, que se llama la Estación Biológica Monte Perdido, donde tenemos una estación de anidamiento constante, que ahora estamos recogiendo muestras en relación con enfermedades foliares, y ya sea en Revilla o en Escuaín, que en Escuaín además hay un comedero específico de quebrantahuesos. Actualmente en el Pirineo aragonés hay 2 comederos específicos de quebrantahuesos, bueno, alguno más, pero importantes 2. Uno es el del Parque Nacional, que gestiona el Gobierno de Aragón a través del personal del parque, y que en él colabora el Grupo Cooperativo Pastores, porque todos los huesos los da esta cooperativa. Estos huesos, que son los bueno, que podrías tener una carnicería. Nosotros conseguimos, a través de un acuerdo, que nos diera, bueno, que diera parte de los huesos al Parque Nacional y otra parte a nosotros, que nosotros utilizamos en un programa de alimentación suplementaria a unidades reproductoras concretas. Que les ponemos esos huesos para que las hembras estén en un buen estado fisiológico y puedan hacer una puesta. Además se les pone vitaminas a los huesos, que ya hemos visto haciendo análisis, que revierten en una mejora tanto de la estructura del huevo, que antes hablábamos, como del sistema inmune de los pollos. Qué interesante. Qué bueno. Pues nada, Juan Antonio, si quieres comentar algo más, el tema de proyectos ya me has comentado un poco por encima, estáis colaborando con ganaderos, estáis colaborando con negocio local, o sea, si quieres comentar tú algo más que creas interesante. Si quieres, bueno, tenemos el ecomuseo, pasan unas 25.000 personas al año por el ecomuseo, donde puedes ver una pareja de quebrantahuesos irrecuperables, montañesa de huesos, que este año hicieron una apuesta, pero no ha salido adelante. Estos ejemplares no están allí porque quedamos, una tuvo un problema de malaria y la otra tiene una ala prácticamente inservible, un poco contra la buena infraestructura. Se pueden ver, hacemos unas visitas guiadas para que la gente los vea, y también desde el propio ecomuseo realizamos visitas guiadas al comedero en el periodo estival. Que pasan casi 2.000 personas y tenemos highs para hacer fotografías. Con las visitas guiadas mantenemos el coste del comedero, que son casi 100 aportes anuales, lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, es un sitio desde donde se inician muchas actividades, tenemos una ruta que se llama PC Visitas, para que familias pues alrededor del pueblo hagan una visita, vean nuestro centro, donde pueden ver la biodiversidad que van a encontrar fuera, aunque sobre todo a la gente que viene le decimos, bueno, está bien que veáis esto, pero lo importante está afuera. Lo vivo está afuera, aunque también tenemos cosas vivas dentro, aunque sean en este caso irrecuperables. Por cierto, el quebrantahuesos se puede ver en directo desde la web, ¿vale? Hay cámaras, ¿no? Imagino. Sí, hay una cámara vale. Se puede ver en directo. Y bueno, invitamos a todo el mundo, ya sea esta Semana Santa o el próximo verano, a que puedan visitarnos. Totalmente. Pues desde aquí, desde el canal, daros un poquito de voz, aunque es un canal pequeño, pero estoy seguro que más de uno va a ver este vídeo y le van a entrar ganas de ir a visitaros, estoy segurísimo. Yo el primero. Y nada, Juan Antonio, agradeceros muchísimo el tiempo, la labor magnífica que estáis haciendo y un verdadero placer, Gracias a vosotros. Un saludo, amigo. Gracias. Gracias.